Ante todo, el cine es un medio de dar a conocer los espectáculos existentes. La cámara se sitúa como un espectador más, de pie en la primera fila. La película consta de un plano único, pero ya es en color. Las imágenes se pintan a mano, una a una. Un auténtico trabajo de chinos. Pero ¿por qué conformarnos con lo que vemos? Desde el principio, la técnica de la sobreimpresión y otros trucos por el estilo muestran que el cine en sí mismo es pura magia. El cine juega tanto con las formas como con las dimensiones. Permite unos primeros planos imposibles de conseguir en el teatro. El sonido llegará después. Sin embargo, Edison ya intenta unir el fonógrafo con el cinematógrafo. Un poco después, Gaumont intenta una versión sincronizada del Cyrano. Monsieur de Bergerac fut avec un bête. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Ok? Avec grâce, mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeute et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. El francés Émile Cohl mezcla alegremente actores y marionetas, objetos y dibujos, como en estas películas realizadas en 1908. Este antiguo ilustrador de prensa es uno de los padres de los dibujos animados, 20 años antes de Walt Disney. En El sueño de un camarero, pasa sin transición del plano real a la ficción onírica. Émile Cohl también se divierte pasando su película marcha atrás, como en La carrera de las calabazas. También inventa la técnica, imagen a imagen, con efecto sorpresa garantizado. Rápidamente todo está listo para que el cine pase de atracción a narración. El asalto al Gran Rápido, producido en 1903 por Edison, es una de las primeras películas del oeste. El relato se hilvana a través de una sucesión de escenas rodadas en distintos escenarios y decorados. Todo se pone al servicio de la acción. La cámara todavía no se mueve, pero cuando está bien situada puede hacer maravillas. Este rodaje en Hollywood en 1917 es cosa seria, aunque todavía hay que darle a la manivela y a menudo. La película, encerrada en su receptáculo, alcanza ya los 300 metros de longitud. El personal es cada vez más numeroso, ya que la imaginación desbordante de los directores obliga a que se multipliquen las proezas. A veces hay que situar la cámara en los lugares más insospechados. Los ayudantes están muy pendientes de todo, sobre todo cuando se rueda con actores difíciles de controlar. También se pueden rodar cabalgatas económicas. Los pormenores del decorado no importan, lo que cuenta es lo que registra la cámara. Y como la película es muda, el realizador puede gritar a sus anchas. Las cámaras empiezan a tener movilidad, permitiendo así el traveling, otra novedad que facilita el rodaje de las escenas de acción. Max Linder, con su personaje de dandy desenvuelto y campechano, es el mejor cómico de principios de siglo. Una época en la que dominan la burla y el pugilato. Uno de sus alumnos llevará su técnica mucho más lejos, lo que lo convertirá en el primer gigante de este nuevo arte.
A principios de siglo, la capital del Imperio Británico está en pleno apogeo, pero resulta muy dura para los pobres. Cansado de su miserable vida de actorcillo mal remunerado, el joven Chaplin decide, en 1914, probar suerte en el extranjero. Años después, nos explicará cómo fue su descubrimiento de América en Charlotte Emigrante. Este cortometraje, rodado en 1914, esboza el personaje de Charlotte, el vagabundo que siempre sale mal parado, pero que sabe lo que quiere. Aquí, por ejemplo, intenta por todos los medios que lo capte el objetivo. El molesto actor pronto se tomará la revancha, ya que su éxito es inmediato. En 1916, Chaplin consigue su primer gran contrato con la Mutual y un salario de $10.000 por semana. Para el joven intérprete de 27 años, por fin llega el bienestar económico, pero sobre todo, la libertad. Con Charlotte campeón de boxeo, la técnica de Linder se convierte en una auténtica coreografía. El argumento es el del pequeño contra el grande, el humilde contra el poderoso. Esta temática se verá reflejada en las aproximadamente 60 películas de Charlotte rodadas entre 1914 y 1918. En todo el mundo, generaciones enteras se desternillan de risa con estas pequeñas obras maestras, porque además, al final siempre gana el bueno. La excepción que confirma la regla es esta película rodada en 1918. Charlotte siempre ha sido un gran sentimental y aquí la burla da paso a la poesía y al sueño. Se trata de oponer la dulzura del amor a la dura realidad de la guerra, encarnada por el malvado prusiano. Hay que incitar a los espectadores a que se comprometan con la libertad, a que colaboren los Estados Unidos en esta nueva guerra. De hecho, Charlotte es un buen patriota y un orador enardecido por la causa, al igual que su creador, que suele participar en mítines. Al finalizar la guerra, Chaplin funda junto con 3 amigos Artistas Asociados. Ahora ya tiene su propio estudio en Hollywood, La Brea, que muestra orgulloso a sus visitantes. Con tan solo 30 años se encuentra en la cumbre del éxito. Se acabaron los tiempos en los que tenía que chupar cámara. Ahora todo el mundo quiere codearse con él. Sin embargo, el maestro no renuncia a sus temas favoritos. En tiempos modernos lleva a escena a un Charlotte desolado por la dureza de la vida, víctima de las infernales cadenas de montaje y esclavo de trabajos de poca monta. Este futuro gran clásico no tiene mucho éxito en el momento de su estreno en 1936, quizá porque es una película muda y eso para la época empieza a ser raro. El gran dictador sí que habla. Un modesto barbero se ve proyectado a la fama por culpa de su parecido con el dictador Hinkel, es decir, con Hitler. En 1940, Chaplin ataca el punto débil del fascismo, el ridículo. La película es un cóctel de efectos cómicos aplicados a temas dramáticos. En 1952, Chaplin decide instalarse en Europa. Estados Unidos se ha olvidado del Charlotte patriota de 1917. La derecha lo acusa de simpatizar con el comunismo y boicotea sus películas. Regresa a Inglaterra junto con su mujer, Oona, con la que tiene 8 hijos, y recorre los barrios pobres del Londres de su juventud. Será una buena venganza para este actor menudo que no ha perdido su combatividad. I feel that and I think that we can only go one way up. You've been going down. I think we've touched the bottom of the well. And nothing is permanent, thank God. And from that bottom, I think we're bound to spring up again. Charlotte muere en Suiza en 1977.
Aquel día, todos los payasos del mundo lloraron. Después de Chaplin, el cine se centra en la epopeya. La película El nacimiento de una nación narra la saga de dos familias destrozadas por la Guerra de Secesión americana. Un fresco grandioso en el que se mezclan historia colectiva y destinos individuales. Es el primer largometraje de éxito. Más de 2 horas y media de producción. En respuesta a aquellos que le reprochan haber favorecido las tesis sudistas, David Griffith da más que hablar un año después con Intolerancia, en la que todavía hay un mayor despliegue de medios, 5.000 extras y decorados de más de 45 metros de alto. La película pone en escena 4 episodios de la historia, desde la Biblia hasta la época moderna, pasando por la vida de Jesucristo y la matanza de San Bartolomé, una sinfonía tumultuosa de agitación y violencia. Europa sigue otros derroteros. Robert Vina transporta al espectador a lo más profundo del cerebro de un loco en conflicto con sus pesadillas. El gabinete del Dr. Caligari, rodada en 1920, sigue siendo un clásico del expresionismo alemán. El director juega con los decorados y las luces para crear un clima de opresión. El francés Marcel L'Herbier encarna, con El Dorado, una corriente más realista. Refuerza el clima de tensión con escenas de gran violencia. En una Europa que acaba de salir de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, el cine explora el instinto asesino oculto en el inconsciente humano y la liberación que supone su consumación. L'Herbier evolucionará hacia el impresionismo y Jean Renoir, hijo del gran pintor francés, empezará por ahí. En La hija del agua, rodada en 1924, el que más tarde será el maestro del naturalismo, juega hábilmente con la cámara lenta para llevar a escena la fantasía. En 1928, el danés Carl Dreyer rueda para la Gaumont La pasión de Juana de Arco, desde el juicio hasta la ejecución. El despliegue de decorados y el realismo de las imágenes. Todo colabora a la hora de reforzar la intensidad de la acción y el peso de los personajes. Sobre todo, el empleo del primer plano, tanto de objetos como de rostros. Este símbolo de opresión y de angustia marca la época. En Moscú, la revolución soviética se apodera del cine, al que Lenin considera el mayor arte de todos los tiempos. La cámara se desplaza, corre, se mete por todas partes para seguir bien de cerca la realidad. En El hombre de la cámara, rodada en 1929 por Dziga Vertov, el cámara aparece como el primer especialista del cine. Hacen falta varias cámaras para poder grabar desde todos los ángulos a este nuevo actor, el pueblo. El montaje se convierte en una etapa fundamental. En ella se decide la suerte de cada una de las imágenes y el encadenamiento de secuencias. Puede que el montaje sea una muestra de habilidad, pero ante todo es un arte. Durante la misma época, un genio llevará este arte a la cima.
El joven Eisenstein, nacido en Letonia en el seno de una familia acomodada, es un estudiante sobresaliente. Sin embargo, escoge el teatro para pasarse después al cine. En 1924 empieza el rodaje de La Huelga, una de las primeras películas del cine soviético nacionalista. Con el fin de ilustrar la represión de una huelga por parte de la policía zarista, recorre a un montaje paralelo, un procedimiento que ya había empleado Griffith. Las imágenes del ganado sacrificado evocan con mayor sugestión que la realidad lo que les espera a los huelguistas. La cinta complace a las autoridades, que encargan a Eisenstein otra película, con motivo del 20º aniversario de la Revolución Rusa de 1905. Será El acorazado Potemkin. La escena de la tropa cargando sobre las escaleras de Odessa es la más famosa del cine soviético y probablemente del cine mundial. Resulta difícil creer, ante tamaña obra maestra, que su autor no tiene más que 27 años. Octubre es otro encargo oficial. 10 años después de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques en 1917, Eisenstein reconstruye los hechos a su manera. Se verá obligado a manipular la verdad histórica para acabar con la memoria de Trotsky. La línea general acompaña en 1929 la colectivización de los campos. Es otra obra de propaganda, otro mensaje ideológico sublimado por el poder evocador de unas imágenes excepcionales. Sin embargo, esta práctica resulta peligrosa. El propio Stalin empezó a intervenir en el montaje. Envía a Eisenstein al extranjero para que estudie el cine hablado. Durante 3 años, el realizador recorre Europa, de Berlín a Ámsterdam, de Suiza a Francia, después a Gran Bretaña. Su popularidad va en aumento, aun cuando se ha prohibido la proyección de la mayoría de sus películas en varios países. También cruzará el Atlántico para ir a Hollywood y después a México. Será en este último país donde ruede Que viva México. Sin embargo, sus desavenencias con el productor lo obligarán a partir. Jamás volverá a ver las imágenes de esa película. De regreso a la Unión Soviética, Eisenstein alcanza su consagración junto al compositor Prokofiev, con 2 obras maestras. Primero con Alejandro Nevsky, o la heroica historia del gran príncipe ruso del siglo XIII y su victoria sobre los caballeros teutónicos, acorralados en el lago Peipus y atrapados entre sus hielos. Es la primera película hablada de Eisenstein, aunque el sonido no añade nada a su gran maestría. El maestro se siente más a sus anchas con el tema patriótico que con la ideología comunista. A continuación, rueda Iván el Terrible, un magistral retrato de este zar del siglo XVI que fue sucesivamente reformador, conquistador y tirano. Rodada durante la guerra, la película es una reflexión audaz sobre la opresión y la soledad en el poder. También es un símbolo del rechazo popular contra las tropas ocupantes. El problema es que Stalin se da por aludido y prohíbe la difusión de la segunda parte de Iván, rodada en 1946. Eisenstein muere en 1948, a los 50 años, cansado de tanto ataque y consumido por la enfermedad. Aquellos que lo censuraron se desvanecerán en el olvido. Su genio perdurará.
30 años después de su nacimiento, el cine experimenta su primera revolución. El sonido invade las pantallas. En El cantor de jazz, presentada por los hermanos Warner, el sonido se graba directamente sobre la película. Ya no hace falta que haya fonógrafos ni pianistas en las salas. 15 años después de la apertura de la primera sala, los índices de asistencia se doblarán. El cine hablado se impone en los Estados Unidos en 1929, en Europa un año después. Estamos ante un nuevo auge de una industria ya floreciente. 5 grandes compañías, conocidas como las Majors, se dividen la mitad del mercado americano. Sus estudios de Hollywood son inmensas canteras, auténticos hormigueros en los que trabajan sin cesar todo tipo de gremios. Los productores que controlan películas con presupuestos superiores al $1.000.000 son auténticos reyes. Son los encargados de supervisar toda la película, desde los decorados y el vestuario hasta su proyección. La distribución exige cientos de copias y, por tanto, millones de metros de película que pronto se proyectará por todo el mundo. Primero en Estados Unidos, donde las Majors tienen su propia red de salas. Durante los años 30 se producen 3.500 películas en Estados Unidos. Al principio, más que hablar, se canta, y gracias al cine, América redescubre los grandes musicales de Broadway. De lo que se trata es de olvidar la miseria de la Gran Depresión, tal y como explica esta cuña publicitaria de 1933. Superstars of the silver screen were dancing their little hearts out to bring a bit of cheer to a despairing people. Probablemente, al ser la única industria que funciona en un mundo en crisis, el cine no tiene ningún reparo en mostrar en sus pantallas personajes felices y con éxito. La fábrica de sueños crea música y evasión, amor y sentimientos. Wait until we walk into the lobby of the Honeymoon Hotel. The people loved it. It brought new meaning into their life. They were the first motion pictures to deal honestly with man's search for identity, set to music. Sin embargo, el cine americano no siempre es tan empalagoso. También puede ser muy ácido. En Freaks, o La parada de los monstruos, Todd Browning opone la fealdad a la belleza y el cinismo a la bondad. Una película negra, hasta el punto de que su propio productor censura algunas escenas. Al igual que los enanos de Freaks, una criatura fantástica se enfrenta a la incomprensión de los humanos, King Kong. La mezcla sin igual de poesía y angustia hace que pasemos por alto la ingenuidad de los trucos. El tamaño del monstruo varía en una escena del 1 al 10 según los decorados. La epopeya alcanzará un hito histórico con Lo que el viento se llevó, rodada en 1939. En esta saga sentimental, con la Guerra Civil Americana como telón de fondo, el productor David Selnick y su realizador Victor Fleming no escatiman en medios. La película dura cerca de 4 horas y es en color, gracias al Technicolor. Se convierte en el mayor éxito de la historia del cine, con 100 millones de espectadores solo en los Estados Unidos. Todas las jovencitas del mundo se identifican con Scarlett O'Hara. La gloria de Clark Gable es universal. Frankly, my dear, I don't give a damn. A truly great motion picture. Ese mismo año, John Ford dirige La diligencia, un clásico de las películas del oeste. Es tan clásica que respeta las 3 unidades de la tragedia antigua en torno a una única acción, el asalto de los indios a una diligencia.
Esta película fascina a un joven locutor de radio que la irá a ver 30 veces, mientras él prepara para el cine su primera obra maestra. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. En 1938, Orson Welles apenas tiene 23 años, pero explica con tal maestría la invasión de la Tierra por los extraterrestres que provoca el pánico entre buena parte de sus 9 millones de oyentes. Todo el mundo exige a Orson Welles una explicación. El joven lo aclara todo con la soltura del actor consumado que ya es. Extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Ciudadano Kane, que se proyectó en 1941, lleva a escena la vida de un magnate de la prensa, megalómano y tirano. Cosa excepcional, la RKO da carta blanca al joven prodigio en su primera película, y él, a cambio, se mostrará original hasta en el tráiler. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. Kane is a hero. La película destaca por toda una serie de innovaciones, en la toma de vistas, en el uso sistemático del gran angular, el plano picado y el contrapicado. En la narración, que procede como una especie de investigación, con el empleo de escenas retrospectivas y el retorno al pasado. Ciudadano Kane es la consagración del cine de autor, un término prácticamente desconocido en los Estados Unidos. También redime al realizador, promoviéndolo a la categoría de creador. Orson Welles es un hombre con muchos dones. Es el mago que hace aparecer animales para después dormirlos. También es escritor, adaptador de Shakespeare, militante del Partido Demócrata Americano. Incluso trabajará como actor en más de 100 películas, además de las suyas. En 1975, el Instituto Americano del Cine lo condecora por el conjunto de su obra. And don't imagine that this raggle-taggle gypsyo is claiming to be free. It's just that some of the necessities to which I am a slave are different from yours. As a director, for instance, I pay myself out of my acting jobs. I use my own work to subsidize my work. In other words, I'm crazy. But not crazy enough to pretend to be free. But it's a fact that many of the films you've seen tonight could never have been made otherwise. Or if otherwise, well, they might have been better, but certainly they wouldn't have been mine. Orson Welles lo sacrifica todo por esta libertad, incluso cuando los productores ya no lo apoyan. Llega hasta el punto de dejar más de 15 largometrajes inacabados. Solo acabó 12. Un buen ejemplo será El mercader de Venecia, rodada casi en la clandestinidad en Roma a finales de los años 60. Welles se ve obligado a parar el rodaje por falta de presupuesto. Para ahorrar con los extras, el maestro emplea varios maniquíes de cartón. A pesar de todo, su genialidad visionaria sigue intacta. There are never many, never enough of them, but there are men born into the world with a gaze fixed on the widest possible horizon. Men who can see without strain
beyond the most distant horizon, into that unconquered country we call the future. Orson Welles seguirá siendo un enigma hasta su muerte en 1985. Hombre orquesta y solitario e incorregible, este hombre le queda un poco grande a su tiempo. Al otro lado del Atlántico, la guerra asola y arruina una vez más al continente europeo. En El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, un parado al que la desesperación empuja a robar se enfrenta a una jauría de perseguidores bajo la atenta mirada de su hijo. ¡Habladlo! ¡Hay que hablarlo! ¡Habladlo! Para De Sica y los neorrealistas italianos, el argumento no importa tanto como la atmósfera y la densidad de las situaciones, sobre un trasfondo de protesta contra la miseria social. En Europa del Este también hay un clima de protesta, ahora que apenas sí empieza a salir del totalitarismo stalinista. En 1958, el joven polaco Roman Polanski denuncia a través de su obra alegórica Dos hombres y un armario la intolerancia de la que son objeto dos hombres procedentes del extranjero. Blanco de la hostilidad general, los dos marginados terminan volviendo al mar con su armario, en cuya luna se refleja toda la crueldad del mundo. En Francia, Jacques Tati protesta a su modo contra las convenciones sociales y la estupidez colectiva. En 1953 se estrena Las vacaciones de Monsieur Hulot, película que consagrará a este emigrante ruso y antiguo payaso como el rey de la burla. Tati despliega una mecánica minuciosa al servicio del absurdo. Diez años después, El desprecio se convierte en una obra que marca una tendencia. El realizador Jean-Luc Godard solo tiene 33 años, pero con 6 películas en su haber se confirma ya como el cabecilla de la nueva ola francesa. Les enfants terribles de la nueva ola protestan contra el orden establecido y preparan el mayo del 68. Por lo general, son antiguos críticos de cine que, al igual que Godard, denuncian el academicismo de sus predecesores y pretenden introducir todo tipo de novedades. Medios ligeros, rodar en exteriores, escenarios mínimos, dejando un amplio margen a la improvisación. También promueven una nueva generación de actores. Luchino Visconti también es a su manera un contestatario. A sus 65 años, este descendiente de una gran familia lombarda, amante de la ópera y el teatro, cultiva con un esteticismo refinado el tema de la decadencia social y del crepúsculo de las civilizaciones. El director llevará este tema a las pantallas con gran fasto en 1971 con Muerte en Venecia, la historia de un amor imposible en un entorno devastado por el cólera.
El cine italiano de esta época es uno de los mejores del mundo y tiene su propio mago. Federico Fellini, al que ya se conoce por La Estrada, cambia de registro en la Dolce Vita de 1960. De aquí en adelante, sus películas serán una sucesión de frescos barrocos basados en recuerdos personales a los que dota de un carácter universal, como por ejemplo en Amarcord, una crónica de su infancia en el campo en su Emilia natal. Antiguo caricaturista de prensa, guionista y escritor, Fellini conoce todos los trabajos del mundo del cine. Reinará en exclusiva en el estudio 5 de Cinecittà, donde está a diario. El mejor homenaje que se le puede rendir es el de verlo dirigir. Aspetti. Vai Marcellino, vai, fate scappare, vai. Alza. Tom, è andato là. Dovrebbe restare qui o sparire o perlomeno poi venire da te o rigirare il seguitore, perché è un cane che va via, non è un cane che va a vedere chi è. Quindi scendiamo bassissimo. Anche il capuglia, perché siccome è già anche questa cosa. Vai Marcellino. Alzate le testine, ridete, parlate, ecco. Grazie, buonanotte. No, ma venite, bambini, un momento, venite qua, che dite? Ragazze, buonanotte. Donatella? Allora, accendi. Una prova completa. La vedi? Bene, snap, too much, like this. Pronti? Pronti, maestro. Vai, effetti, treno. Vai. Posto. Stefania, sta qui fuori. Creador prolífico, incansable y jovial hasta en el pesimismo, este hombre poseedor de 5 Oscars no lleva nada bien el auge de la televisión que, según él, vomita en una pantalla de pequeñas dimensiones millones de cosas que se anulan las unas a las otras. En 1993 levanta por última vez el telón.
La escena de Moisés partiendo las aguas del Mar Rojo da un nuevo ímpetu a las superproducciones de Hollywood. Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille reanuda con la epopeya épica los grandes decorados, los ejércitos de extras y la moral triunfante. Para rodar la famosa escena de la carrera de carros de Ben-Hur hicieron falta 3 meses. Durante esta época se favorecen las películas de aventuras y el tema del exilio. En ellas, el solitario héroe tiene una misión que cumplir. Rodada en 1962, Lawrence de Arabia encarna en el momento de la colonización el combate por la liberación de los pueblos. West Side Story también es un combate llevado a escena por Robert Wise bajo forma de una ópera moderna y con el sórdido marco de los bajos fondos neoyorquinos. La lucha entre 2 bandas rivales sirve de telón de fondo para una intriga amorosa inspirada en Romeo y Julieta. For a smoky in America. La coreografía de Jerome Robbins con música de Leonard Bernstein hace de esta película un éxito rotundo desde el momento de su estreno en 1961. Los géneros se mezclan durante la segunda mitad del siglo. Los italianos, que habían alojado en su estudio de Cinecittà el rodaje de Ben-Hur, se lanzan ahora con las películas del oeste. En Érase una vez en el oeste, rodada en 1968, Sergio Leone sale mejor parado que los maestros de este género gracias a la violencia contenida, al mayor suspense y a un atractivo añadido. And the promised land. A manhunt. La música de Ennio Morricone se convierte en el himno del oeste. In a new kind of western. And now, your journey is just beginning. «2001, Odisea del espacio» es un ballet intersideral. Además de mostrar las extraordinarias hazañas de los astronautas de la NASA, la película de Stanley Kubrick es una deslumbrante sinfonía musical y visual. También es un relato filosófico, una especie de búsqueda heroica del Santo Grial a través de las vertiginosas profundidades del espacio y el tiempo. Otra música elevada a la categoría de marca de fábrica es la que acompaña a la serie de James Bond, la más larga de la historia del cine, con 20 películas rodadas en 30 años. El británico John Glenn protagonizó 5 de ellas. Con ayuda de sus inventos, el famoso agente 007 se enfrenta en un combate a muerte con las terribles fuerzas del mal y en unas circunstancias habitualmente inverosímiles. Name's Mayday. Someone will take care of you. Oh, you'll see to that personally, will you? There's only one man who can stop them. ¿Es el cine ante todo un arte destinado a los niños? Hay un hombre que está convencido de ello, y así lo demostrará. Yeah, I think it's interesting too. I like. I mean, I don't really think of myself as someone who hasn't grown up. I just think of myself as someone who has grown up but is still in need and in touch with my childhood.
De hecho, podemos decir que lo que Spielberg lleva a escena con E.T. es el sueño de un niño, un desafortunado y pequeño extraterrestre que es abandonado por los suyos tras embarcar precipitadamente en su platillo volante, encuentra cobijo en la casa de un niño terrícola. Este cuento de hadas, a duras penas moderno, ingenuo y refrescante, se convertirá con su estreno en el 82 en la mejor fórmula de la historia del cine. Spielberg, que rueda su primera película con tan solo 12 años, tiene muy buena mano con los niños. There's almost a psychic, you understand the word psychic? You know, ESP? Yeah. There's almost a psychic attraction. You're not sleepwalking, you're not dreaming, you're really conscious, but something is making you brave. Pero en el fondo, ni siquiera el propio Spielberg sabe demasiado bien dónde está. It's hard for me to grow up through my work. I've tried, but it's hard because, you know, when you grow up, essentially, all that essentially means is that you're sort of play acting the role that you saw your parents play. De hecho, la película Hook, rodada en 1991, es prácticamente el sueño de un padre. Nos encontramos con un Peter Pan cuarentón que regresa al mundo de los niños para enfrentarse al famoso Capitán Crochet. A Spielberg también le gusta asustar. Desde 1975, mucho antes de E.T., las distintas entregas de Tiburón se convierten en un éxito de taquilla y en una importante entrada de ingresos para la productora que el director funda a los 22 años. Spielberg lleva a la gran pantalla y con gran realismo la aparición de un tiburón en una playa americana. Lo hace al servicio de una buena causa, el combate por la ecología y la seguridad contra la codicia del mundo de negocios. Can compare with the reality of Jaws. Here he comes. Go, please. Spielberg produce en serie. Indiana Jones y la última cruzada es la tercera entrega de las aventuras de un excéntrico profesor enfrentado a los nazis en un marco exótico. El eterno niño se encuentra más a gusto que nunca tras las cámaras. Incluso su actividad como productor empieza a llevarle a la de realizador. En 1993, Spielberg empieza a darle vueltas a una idea. About the idea that man has been able to bring dinosaurs back to Earth millions and millions of years later, and what happens when the dinosaurs and man, you know, for the first time come together after so much time. Perhaps we were not meant to create. Parque Jurásico es la primera película de la historia cuya recaudación total supera los $1.000 millones. Pero Spielberg no se contenta con esto. Because often, you know, sometimes if you're told you're good at a certain thing, you don't want to stray away from that too far. And this was a departure for me. Para él, el cambio llegó con La lista de Schindler. Spielberg se acuerda de sus orígenes judíos y de todo lo que le contaron sus padres sobre el horror nazi. Llevará a las pantallas la historia de Oskar Schindler, un industrial alemán conmocionado por el Holocausto que se dedica a salvar a la mano de obra judía que le envían. Esta película, rodada en blanco y negro, consigue 7 Oscars. El príncipe de los niños alcanza una nueva dimensión. The real Holocaust was so much worse. You know, no novel, you know, no documentary, no motion picture can ever capture what really happened, because you had to be inside the souls of the people who were on their way to the end of their existence. El IMAX se impone como el cine del futuro. Una película 2 veces más grande se proyecta al doble de velocidad sobre una pantalla envolvente de 27 metros de diámetro con 6 pistas de sonido. Gracias a este procedimiento de origen canadiense, que sitúa al espectador en el centro de la acción, vemos desde una nueva perspectiva las aventuras de los astronautas.
Lo mismo ocurre con estas imágenes de unos pozos de petróleo ardiendo en Kuwait tras la Guerra del Golfo. El IMAX también existe en 3D. Estas gafas cierran uno de los ojos del espectador alternativamente, 48 veces por segundo, en perfecta sincronización con el proyector, que restituye las imágenes registradas al mismo compás gracias a una cámara binocular. En 1993, el francés Jean-Jacques Zanot rueda una película en 3 dimensiones para el IMAX, Las alas del coraje, una ficción consagrada a los pioneros de la aviación. Ningún medio se resiste a las cámaras del IMAX. ¿Qué podría ser más conmovedor que esta mirada del siglo XXI descubriendo los restos del Titanic en el fondo del océano? De hecho, el cine ha sido todo un milagro desde sus orígenes. ¿Sabían que estas imágenes de Venecia en color real se rodaron en 1912, precisamente el año del naufragio del Titanic? En esta época ya se había dejado de usar lo que se conocía como el cronocromo de la Gaumont, y esta película no se había vuelto a ver prácticamente desde entonces. Al igual que las imágenes de Honfleur y de Trouville, con sus barqueros. Estas magníficas imágenes son una lección de humildad. El séptimo arte nace gracias a la técnica, pero no avanza a la par, y los adelantos de nuestra época no deberían hacernos olvidar las proezas de los pioneros. Hay tantas obras maestras en los orígenes del cine como ahora a finales de siglo. Sin embargo, el futuro es prometedor y lo seguirá siendo siempre y cuando queden hombres dispuestos a explorar este maravilloso espejo de la realidad y la imaginación.